¿Puedo estar seguro de que soy salvo? Por R.C. Sproul. Esta es una breve descripción del libro escrito por el teólogo R.C. Sproul, que se titula ¿Puedo estar seguro de que soy salvo? Y en este libro se explica mejor esta pregunta tan crucial, dado que hay muchas personas en la iglesia de hoy que están llenas de dudas acerca o respecto a su salvación. Sin embargo, para los cristianos no solo es posible estar seguros de su salvación, sino que es su deber hacer firme su llamado y elección. Y esto nos lo dice en 2 de Pedro 1:10, que nos dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El libro comienza recordándonos que hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es uno de los más aterradores de la Biblia. Proviene de los labios de Jesús al final del Sermón del Monte. Y bueno, tendemos a pensar que el Sermón del Monte es una proclamación positiva de parte de nuestro Señor. Después de todo, es en el Sermón del Monte donde entrega las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos y todas las demás. Ver Mateo capítulo 5 versículos 3 al 12. Y es gracias al Sermón del Monte que Jesús adquiere la reputación de un maestro que subraya lo positivo más que lo negativo. Pero a menudo pasamos por alto el clímax de este sermón, donde Jesús dice en Mateo 7 versículos 21 al 23: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Jesús nos da un adelanto del juicio final. Él dice que la gente vendrá a Él y se dirigirán a Él como Señor. Ellos le dirán a Jesús, Señor, hicimos muchas maravillas en tu nombre, te servimos, predicamos en tu nombre, expulsamos demonios, todo eso hicimos. Jesús dice, me dirigiré a estas personas y les diré, por favor váyanse. No solo les dirá, no los conozco, sino también, jamás os conocí, los que practicáis la iniquidad. Lo que resulta prácticamente o particularmente impactante de esta advertencia aterradora es que Jesús comienza diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Luego repite esa idea diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Si vemos Mateo 13, donde está la parábola del sembrador, vemos que no todos los que oyen la palabra de Dios son salvos, y lo mismo es cierto con muchos que responden a ella al comienzo. Los que son genuinamente salvos son los que demuestran ser hacedores de la palabra. Cuando la semilla echa raíz, hay fruto. No somos salvos por nuestras obras, más bien somos justificados por la sola fe, pero no por una fe que está sola. Si vamos a Romanos 1:17, leemos que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la fe da por resultado la justificación más las obras. Es decir, las obras son consecuencia, una manifestación del estado de gracia en que nos encontramos. Las únicas obras de justicia que sirven para justificar a un pecador son las obras de Cristo. Nuestras obras no cuentan para nuestra justificación. Si leemos en Romanos 11:6, nos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora, la fe sin obras es muerta, como nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, cuando hay una verdadera fe y por ende hay una verdadera justificación, entonces vamos a mostrar que hemos sido transformados por el Espíritu Santo cuando comenzamos a dar fruto y mostramos nuestras obras. Este fruto demuestra que nuestra fe es real. Si vamos a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 a 17, leemos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y más adelante en el versículo 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 7, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y más adelante en el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, es decir, en Cristo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios escogió a sus hijos desde antes de la fundación del mundo, y esto es para toda la eternidad. Los que hemos sido escogidos y llamados por Él para ser adoptados como sus hijos, seremos sus hijos por toda la eternidad. Es lo que nos está diciendo aquí en estos versículos. En el capítulo 2, versículo 1 al 10 nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos adoptó como hijos suyos por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Los que hemos sido llamados a ser sus hijos, hemos sido apartados, por lo tanto somos sus santos. Entonces, una vez que somos apartados y sellados con el Espíritu Santo,
Vamos a estar con Él para toda la eternidad. Y dice aquí que antes éramos lo mismo que los otros, andábamos en nuestra carne, teniendo malos pensamientos, haciendo la voluntad del mundo, pero una vez que fuimos llamados y sacados de esta vana manera de vivir, y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que espiritualmente estábamos muertos, Dios nos dio vida. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es algo nuestro, sino que es un don de Dios. No es por obras, sino por pura gracia de Dios. Y dice también que Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, nos dice en Efesios 2:10. Ahora, tomar la decisión de seguir a Jesús no convierte a nadie, es el poder del Espíritu Santo el que lo hace. Si leemos en Gálatas 2:20, leemos así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después leemos en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 6, que dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Más adelante en el capítulo 4, versículo 22 nos dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, si volvemos a la parábola del sembrador, vemos que Jesús aborda la cuestión de quién es genuinamente salvo y quién no lo es. En su parábola nos dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió del sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Es importante notar el contexto de esta famosa parábola. Justo antes de ella, alguien le dijo a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Mateo 12:47. Pero Jesús responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 48. Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Versículos 49 al 50. Jesús está diciendo que su verdadero hermano es aquel que hace la voluntad del Padre, no alguien que simplemente decide seguirlo. Siempre deberíamos tener en cuenta que nadie obligó a Judas a hacerse discípulo. Judas eligió seguir a Jesús. Él tomó su propia decisión de entrar en la escuela de Jesús y se quedó con nuestro Señor durante su ministerio terrenal por 3 años. No obstante, se nos dice que él era un diablo, Juan 6:70. No era que Judas estaba realmente convertido y luego cayó de la gracia y se perdió. Más bien, aunque estuvo cerca de Jesús, nunca fue un hombre convertido. Eso debe hacernos pensar mientras consideramos el estado de nuestra propia alma.
Un poco más adelante en el libro de Mateo, Jesús da una explicación de su parábola del sembrador. Esta es una de las pocas ocasiones en los relatos del Evangelio en que se nos da una explicación de una parábola. Esa explicación es de suma utilidad porque esta parábola difiere de la instrucción parabólica normal. La mayoría de las parábolas solo tienen un punto central. En general, es peligroso convertir las parábolas en alegorías, las cuales tienden a tener significados simbólicos esparcidos a lo largo de la historia. Sin embargo, la parábola del sembrador se aproxima al nivel de una alegoría, pues Jesús señala varios puntos de aplicación. Jesús comienza su explicación diciendo: «Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino». El primer grupo del que habla está representado por la semilla que cae junto al camino. En la antigüedad, durante el tiempo de siembra, un agricultor esparcía primero su semilla y luego araba el terreno, pero cualquier semilla que caía sobre un camino o una senda no era arada. Al permanecer sobre el camino endurecido, la semilla no tenía forma de echar raíces y era devorada por los pájaros. Jesús compara a los pájaros con Satanás. Muchas personas son como esa semilla. Escuchan la predicación del Evangelio, pero este no produce ningún impacto en ellos, no echa raíces en su vida. Jesús continúa: «Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae». Si asistes a un encuentro evangelístico o ves uno por televisión, podrás ver a una enorme multitud abarrotando las partes delanteras de una iglesia en respuesta al llamado del Evangelio. De hecho, una vez vi un informe acerca de una campaña evangelística internacional masiva en la que supuestamente millones de personas habían tomado la decisión por seguir a Cristo. Cuando lo leí me pregunté cuántas de aquellas decisiones por Cristo eran conversiones verdaderas y cuántas falsas. A la gente le gusta lo que escucha en esos eventos y puede ser impulsada por la emoción a tomar una decisión de seguir a Cristo. Sin embargo, es un hecho establecido que muchos de aquellos que pasan al frente en un encuentro evangelístico pronto abandonan totalmente su compromiso. Sus respuestas impulsivas suelen carecer de fundamento. No quiero ser demasiado severo con mi reacción a los informes acerca del éxito de los eventos evangelísticos. Reconozco que todos los ministerios que buscan llegar a la gente enfrentan el problema de la medición de su efectividad. Las iglesias, por lo general, lo hacen informando el número de miembros de sus congregaciones y cuánto han crecido en un determinado periodo de tiempo. Los ministerios evangelísticos a menudo lo hacen informando el número de personas que pasaron al frente, levantaron la mano, firmaron una tarjeta o hicieron una oración. Estos ministerios quieren tener algún tipo de estadística para medir la respuesta de la gente. Pero ¿cómo se mide una realidad espiritual? Pero por esto Jesús nos advierte de esto en la parábola del sembrador cuando dice que mucha gente oye el Evangelio con gozo pero no persevera en la fe. Este segundo tipo de semilla cae en terreno pedregoso, un suelo tan delgado en donde la semilla no puede echar raíces, y en cuanto sale el sol los brotes comienzan a marchitarse. El resultado es que se mueren y jamás producen fruto. Jesús nos dice que estas personas se apartan a causa de las tribulaciones y persecuciones que inevitablemente surgen en el camino de la fe. En su explicación del tercer tipo de semilla, Jesús dice: «Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto». Mateo 13:22. Esta semilla representa una categoría de personas que también escuchan y reciben la palabra, pero se abruman con los afanes de este mundo. Al igual que los espinos, los afanes mundanos ahogan la palabra. Finalmente Jesús dijo: «Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Así, este sí da fruto». Mateo 13:23. Es bastante claro, entonces, que hay muchos que responden al mensaje del Evangelio con gozo, pero que finalmente no perseveran en la fe.
No todos los que oyen la palabra de Dios son salvos, y lo mismo es cierto con muchos que responden a ella al comienzo. Los que son genuinamente salvos son los que demuestran ser hacedores de la palabra, cuando la semilla echa raíz y crece y hay fruto.